eco de las voces se escucha, es la gente en su comunidad. Es la gente que se lanza a la lucha y que se une en solidaridad. Vamos a proteger la naturaleza. Vamos al levante nacional. Yo te pregunto cuál es tu agenda. La mía es la agenda ambiental. Te la presenta Casa Talla Bella. Agenda ambiental, de formación comunitaria. Agenda ambiental y resiliencia. Agenda ambiental, este es tu espacio, esta es tu casa, esta es Agenda Ambiental. Ahora comienza Agenda Ambiental. Las voces se escucha, es la gente en su comunidad. Es la gente que se lanza a la lucha y que se une en solidaridad. Vamos a proteger la naturaleza. Vamos al levante nacional. Yo te pregunto cuál es tu agenda. La mía es la agenda ambiental. Te la presenta Casa Talla Bella. Agenda ambiental, de formación comunitaria. Agenda ambiental, este es tu espacio, esta es tu casa, esta es Agenda Ambiental. Ahora y bienvenidos todos a este capítulo número 18 de la cuarta temporada de Agenda Ambiental. Y recordándoles que Agenda Ambiental va al aire todos los sábados aquí en WPAB y por ECO en el 93.1 FM para nuestros hermanos y hermanas de allá del área metropolitana de San Juan, de 10 a 11 de la mañana. Un compromiso aquí todos los sábados en su programa Agenda Ambiental. Ahora transmitimos simultáneamente por la página de Facebook de Agenda Ambiental y por el Vigía News, permitiendo que el contenido se comparta a través de todas las redes, ¿no? Y les recordamos que todas las plataformas de Agenda Ambiental terminan en Agenda Ambiental PR de Puerto Rico. Y también estamos transmitiendo ya a través de los podcasts. Si no nos puedes escuchar en vivo, pues están grabados los capítulos a través de las plataformas de podcast, de Apple Podcast y YouTube Music y Spotify, ¿verdad? Para que compartan ese contenido, ¿no? Si no lo pueden ver, lo pueden compartir a través de las redes. Si nos acompañan, como todos los sábados, nuestro hermano directamente desde el pueblo de Salinas y representando al grupo Diálogo Ambiental de Salinas, Víctor Alvarado Guzmán. Buenos días, Nolo, buenos días a ti, Besaida, y a todas las personas que nos escuchan sábado tras sábado aquí en Agenda Ambiental. Ya prontito vamos a estar cumpliendo 4 años de este espacio, un espacio, como siempre hemos dicho, abierto, ¿verdad?, a no solamente hablar de las luchas y de las causas que se dan a través de Puerto Rico, luchas comunitarias y ambientales, sino también para presentar el trabajo que están realizando distintas organizaciones a través de todo Puerto Rico, que hay muchas cosas positivas que se están haciendo en cada pueblo y muchas veces no tienen el espacio para poder dar a conocer lo que están haciendo. Y eso es Agenda Ambiental. Y semana tras semana pues estamos aquí con dolores de espalda y achaques y todas esas cosas, pero estamos presentes. Está con nosotros también hoy Besaida. Saludos, Besaida, la jefa Besaida. Sí, saludos, buenos días, aquí desde el barrio Cueva, sector Cerro Los Cabros de Peñuelas, y como siempre pues queremos excusar a nuestros compañeros José Víctor Madera, a Ivette González Cuascut, y una felicitación bien especial en el día de hoy para Elvin Estrada y Janet Bernal López, que están de aniversario de boda. Me imagino y espero que estén celebrando mucho en algún lado por ahí en Puerto Rico. Felicidades a ambos, ¿verdad? Compañeros y amigos, qué bueno. Antes de saber lo que tenemos en agenda, quería comentarle una cosa bien curiosa no lo veis ahí, a todos que ustedes nos escuchan. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasó que este último mes, hablando de el costo de la energía en Puerto Rico, a mí me subió $60 de un mes a otro el costo de la luz en mi casa. Y bueno, como uno siempre dice, yo no he hecho ningún cambio en mi casa de un mes a otro. De hecho, yo tengo un aire acondicionado en mi casa que estuvo una semana sin utilizarse en ese mes, porque estaba dañado y después lo arreglé.
Y con todo y eso, la luz me subió $60, ¿verdad? Y uno con la queja y la cosa. De repente yo me topo con esta noticia que dice, bajará en $5 la factura mensual de la luz. El negociado de energía de Puerto Rico estaba diciendo que desde el 1 de julio, en una familia promedio, iba a haber una reducción de $5. Bueno, o sea, si a 60 yo le quito 5, todavía estoy en negativo 55, ¿verdad? Porque eso es parte del engaño. Te dicen que te bajaron, pero ya te habían subido el costo de la luz. Y hablé con otras personas que también le subió $30, $40, con una experiencia parecida a la mía. Pero no solamente es que ahora estaba en negativo 55, es que había otra noticia de que Luma había pedido un aumento en la tarifa de luz de $11 para una familia promedio. Así que ya me fui para los 70, o sea, estamos chavados. Pero traigo esto para que, ¿verdad?, las personas vean cómo el gobierno manipula la cuestión muchas veces incluso de la electricidad. Muchas veces no entendemos cómo es que nos sube la luz o nos baja. A veces vemos un bajón que no lo entendemos tampoco, pero a veces nos suben la luz y de repente sale una noticia diciendo que va a bajar $5 cuando ya nos han subido 60. Eso es la trampa del gobierno, y en este caso sabemos que, por ejemplo, el costo de la luz aumentó cuando le dieron el rescate a la AES, una empresa privada que con chavos de nosotros en nuestros bolsillos fue rescatada porque si no, no podía funcionar. Así que ten pendiente de esto del costo de la luz, porque me parece que van a seguir el gobierno engañándonos con esto de lo que si sube, que si baja, y entonces Luma pidiendo más chavos. Eso te iba a decir, Luma pidiendo más dinero. Y genera también... Si no, por ahí ya mismo vienen a pedir más chavos para resolver el problema del sargazo también. Sí, todo esto es un engaño, así que por eso es que tenemos que ir hacia las fuentes de energía renovable, ¿verdad? Que lamentablemente son los proyectos que se están quedando atrás en términos de la utilización de los techos de las casas de las personas, y que todo ese dinero que se quieren gastar en esta mentalidad del gas fósil se le debiera dar a las personas, o por lo menos las instalaciones, ¿verdad?, en sus casas, en sus techos, de placas solares y sus baterías. Así que nada, quería compartir con ustedes esa pequeña frustración. Bueno, yo creo que eso es compartida, ¿verdad?, con miles y miles y miles de personas a lo largo y lo ancho del archipiélago, ¿no? El costo de la energía se está haciendo insostenible para la población general. O sea, sin contar los pequeños comerciantes y demás, porque todos los días, o sea, aquí no ha habido un decrecimiento en el costo, siempre ha sido un aumento. Cuando te dicen, como tú bien explicas, que te van a bajar 5 pesos, es que te subieron 60 por otro lado. Claro. O sea, y lo que viene. O sea, que como país tenemos que resolver esto, y es para ayer. Así es. Pero la respuesta es el gas natural. Según ellos. Y los gasoductos. Y los gasoductos. Y la planta de carbón. Sí, y las plantas de carbón, así mismo. Entonces, pues mira, amigos que nos están escuchando y nos están viendo a través de las redes, hoy en Agenda Ambiental estaremos discutiendo, ¿verdad?, que esta semana que finalizó la primera sección de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, en la cual en términos ambientales se aprobaron proyectos terribles, como el que se otorgó 5 años más a la vida útil de la contaminante planta de carbón de la corporación AES, decimos nosotros, y criminal planta de carbón AES. Esto significa, más millones en el bolsillo de los ejecutivos de la AES, pero más contaminación y más enfermedades y muertes de nuestras comunidades, ¿no? Esto es una poca vergüenza que hayan aprobado, ¿no?, este proyecto, dando otra puñalada más a las comunidades, especialmente de Salinas y de Guayama, ¿verdad? Esto es una cosa abominable, ¿no? Por otro lado, muchos proyectos de gran importancia no se tocaron o se descartaron por el régimen azul. Hoy vamos a analizar los resultados de esta primera sección con el senador del Partido Independentista puertorriqueño, Adrián González Costa, a quien incluso le cortaron sus palabras en el momento que estaba explicando por qué es una propuesta terrible pasar la reserva natural de la finca Noya al municipio de Camuy. De todo esto hablaremos con el senador del Partido Independentista puertorriqueño, ¿verdad?, luego de la pausa. Más adelante vamos a analizar lo que está pasando en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Ayer 4 de julio hubo un Green Flu en el Departamento de Recursos Naturales. ¿Qué es eso? Más adelante lo explicaremos. Eso es lo que tenemos para luego de la pausa. Agenda Ambiental continúa en breve.
cemento y la varilla, darse el beso, ficticio número 100. Entre humo y cenizas, sonríe la mentira, destruye todo sin mirar a quién. Cortan los bosques sin mirar atrás, queman el carbón y nos llenan de gas. En las playas siguen construyendo, pa' aplacar al pobre y callar el viento. Los vertederos nos llenan de peste, envenenan el aire y la vida se pierde. Y regresamos a este capítulo número 18 de la cuarta temporada de Agenda Ambiental. Y como dice la canción, una sola lucha por un Puerto Rico mejor, por un mejor futuro. Y tenemos que Besaida tiene unos saludos. Sí, queremos saludar a De Sayas, a José Luis Ruiz, de allí, por allí, de las cucharas por allí, a Janet Albino, a Otilio Borrero, Marisabel Pérez de Sidra, Nilda Dávila, José Juan Cora de allá de Guayama, y quiero felicitar, yo sé que está loca por dejar terminar la jornada, a Doralisa Vera, que me dice que ayer cumplió 66 años de la guardarraya. Ay, caramba, felicidades a ese equipo de trabajo fenomenal de allá del restaurante de la Guardarraya. También unos saludos en el pueblo de Juanadía, a Aníbal Díaz y a Teresa Santos, que siempre nos están escuchando, y allá en el barrio Ceboruco, a la familia Díaz, a Ada y Carmen Díaz, que están allí en sintonía, sintonizando, a Magda Ivonne Velázquez y a mi madre Esperanza Pérez, que están también sintonizando. Muy bien. Bueno, y nosotros, como les habíamos adelantado ahorita, esta pasada semana finalizó la primera sesión en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de este cuatrenio. Y para dialogar sobre lo que pasó durante estos meses, especialmente con las medidas ambientales, tenemos al senador del Partido Independentista puertorriqueño, al amigo Adrián González Costa. Saludos, Adrián, buenos días. Muchos saludos a ti, Víctor, a los otros compañeros y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, inmediatamente, primero queremos saber cómo tú evalúas en términos generales, antes de entrar a los asuntos ambientales, esta primera sesión del Senado, ¿verdad? Y tu experiencia en esta ocasión como senador, ya la habías tenido como asesor. ¿Cómo fue esta experiencia y cómo evalúas esta primera sesión legislativa? Pues mira, comparada con otras sesiones, fue una sesión lenta en términos de lo que fue la aprobación de medidas. Se le dedicó mucho tiempo a la discusión de los nombramientos. Usualmente los nombramientos ocupaban poco espacio en la discusión tanto legislativa como pública. Se veían, se aprobaban o no se aprobaban y ya. Pero la verdad es que estuvimos, yo creo que 2/3 partes de esta sesión, que empezó en enero y terminó en junio, reaccionando a los errores que cometió la gobernadora con su nombramiento. Y cuando digo los errores, no me refiero solamente al caso más obvio y que hubo prácticamente un consenso nacional de que era un mal nombramiento, el de Verónica Ferrayoli. Desde muy temprano, con el nombramiento de Waldemar Quiles a Recursos Naturales, ya se veía cómo el escogido de los secretarios de agencia era un escogido pobre, poco cuidadoso, lo que en la propia vista resultó que él fue seleccionado por una llamada de Ángel Cintrón ofreciéndole si quería coger Recursos Naturales o el COR3, y él escogió. O sea que básicamente, desde un punto de vista bastante objetivo, él se nombró a Recursos Naturales, no fue la gobernadora. Así que ya venían dando traspiés. Él gozó del aval del Senado PNP, pero obviamente no contó con el voto a favor de las delegaciones, de la delegación del PIB. Así que creo que y en comparación con otras legislaturas no hubo mucha legislación, y es precisamente porque la gobernadora se tardó mucho tiempo en enviar legislación de administración a la aprobación de la Asamblea Legislativa, y yo creo que eso fue para bien del país, porque entonces cuando empezó a enviar proyectos había muchos proyectos malísimos, como por ejemplo el de convertir en ley la orden administrativa de las casas de la parguera, entre otros, la extensión de la vida de la AES, ¿no? Así que casi mejor era que no enviara proyectos a la legislatura, aunque los que se estaban viendo en la legislatura no se alejaban mucho. Yo creo que, aunque dijiste que no íbamos a entrar en temas ambientales todavía, la verdad es que aún resumiéndolo,
esta sesión se puede resumir con una declaración de guerra a los recursos naturales y al medio ambiente en Puerto Rico por todo. Claro. Desde el nombramiento del secretario de Recursos Naturales, los proyectos de administración, los proyectos de los legisladores PNP, que sí se aprobaron, que van desde lo que es la aprobación de permisos hasta lo más obvio, que son, ¿verdad?, la privatización de reservas naturales y recursos naturales como las cabezas de Camuy. Es que en ese caso, Adrián, me parece que aunque el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, en ocasiones intenta hacer que la gente crea que él es como que un gobierno aparte de Jennifer González, al fin y al cabo las acciones que ha estado tomando son igual que el régimen de Jennifer, o sea, como lo llamamos el gobierno del cemento y la varilla, el del desmantelamiento de recursos naturales. Ahí no hay diferencia entre lo que ha estado proponiendo Jennifer y lo que Tomás Rivera Chatz ha estado haciendo desde el Senado, y bueno, Tomás Rivera Chatz y los demás senadores del PNP, ¿verdad?, que apoyan eso, y los populares que a veces se unen también a alguna de esas pocas vergüenzas. Así que ahí entre Senado y la legislatura y el Ejecutivo, pues hay una similitud, o sea, son parte del mismo régimen de destrucción ambiental. Son lo mismo, así es, los proyectos que se han discutido en términos de lo que va a significar para el medio ambiente, son por lo menos el de los permisos, que saca del medio a recursos naturales en cuanto a poder expresar sus opiniones sobre la deseabilidad de un proyecto. Eso es de la autoridad de Tomás Rivera Chatz, el proyecto del Senado 81, que plantea que no es necesario el comentario de la agencia, y dirán, no, es si no se expresan, y si se expresan, también dice el proyecto que no son que la opinión de la agencia no es vinculante. Lo que quiere decir es que aunque se expresen diciendo que ahí no debe ir un hotel o lo que sea, la agencia de permisos no está obligada a seguir la recomendación de recursos naturales. Así que sí es una declaración de guerra. Los proyectos de la privatización de las reservas naturales no son de Fortaleza tampoco, salieron de la legislatura. Y como ese de los permisos, hay muchísimos otros que el silencio se va a interpretar como una aceptación de lo que sea, incluyendo el de las reservas naturales. Dice que si el CETI, que es la entidad que se encarga de evaluar la disposición de bienes y poderes del Estado, en 30 días no emite una opinión, se entenderá que aceptaron la transferencia de las reservas al municipio de Camuy. Imagínate. Así que este es un gobierno por default. Y sobre las medidas ambientales, ¿verdad?, que ha radicado el Partido Independiente Puertorriqueño, tú me corregirás, pero me parece que aquí se ha establecido un récord, pues el PNP le dio informes negativos a 7 proyectos ambientales del PIB en la primera sesión. O sea, imagínate, estamos empezando el cuatrenio, solo con ponencias o memorandos de las agencias de gobierno, sin permitir la participación de comunidades, organizaciones ni de los expertos. Así que esto no es solamente que proponen proyectos negativos y nefastos en contra del ambiente, sino que proyectos que son tan necesarios como quizás el proyecto de la ley de costa, de la legitimación activa ambiental, el proyecto que nosotros conocemos como el de las tortugas, ¿verdad?, que para más protección de las áreas de anidaje a tortuga, un proyecto que incluso fue solicitado por un biólogo del Departamento de Recursos Naturales hace algunos años, y entonces aquí ahora incluso Recursos Naturales se opone al mismo. Todas estas evaluaciones negativas, informes negativos, los proyectos del PIB, ¿qué te parece en tan poco tiempo en caso de las comisiones que se supone que evaluaran esos proyectos? El programa de ustedes se llama Agenda Ambiental, el programa del PNP se llama Agenda Antiambiental. O sea, por un lado proponen destruir el ambiente, y por el otro le cierran la puerta a cualquier cosa que proteja el ambiente. Y como muestra es lo que acabas de mencionar, que proyectos que iban encaminados a mejorar, ¿verdad?, la política pública en cuanto a la protección de recursos naturales, muy específicamente las costas, pues no los dejaron pasar ni de primera base, que es lo que quiere decir un informe negativo. El informe negativo es que la Comisión de Recursos Naturales del Senado le recomendó al cuerpo no aprobar esas medidas. ¿Quién preside? Y hay medidas importantísimas como la ley de costa, que en otros momentos, antes de hacer cualquier cosa o no hacer cualquier cosa, disfrutaban de un proceso amplio y de una discusión profunda. Ahora
de golpe y porrazo decían, esto no va. Y el más que me llamó la atención fue el de la protección de dunas, que estando recursos naturales a favor del proyecto, su única reparo era con aspectos técnicos de la redacción que eran fácilmente enmendables. O sea, el Departamento de Desarrollo Económico, que es lo que cobija a OCPE, y el Departamento de Recursos Naturales favorecieron la medida, y aún así la Comisión de Recursos Naturales le dio un informe negativo. O sea que no es ni siquiera... no se sostiene ni siquiera en la opinión de las agencias en complicidad. En ese caso bien específico, estando las agencias, o sea, el Ejecutivo, o sea, el gobierno de Jennifer González, a favor de esa medida, el Senado dijo, sí, pero como quiera no la queremos. Y también es parte de politizar el tema ambiental. El PNP está muy en campaña y el elemento de la autoría de esos proyectos proviniendo del PIB y su gran apoyo electoral en las pasadas elecciones, pues también cierran la puerta, se llevan el medio ambiente enredado para tampoco darle crédito a los autores de la medida, ni en carácter individual por nombre y apellido, ni en carácter institucional, porque también hay una clara agenda de no aprobar nada que provenga de la autoridad del Partido Independentista. Pero a nosotros eso no nos espanta, todo lo contrario. Creo que mientras más arrecia esa campaña, pues más va a arreciar la ofensiva nuestra y seguir ocupando el espacio que ocupamos como oposición real, porque como bien indicaste, en muchos de esos proyectos, tanto de administración como de la legislatura, los populares se rajan y terminan favoreciéndolos, cosa que no debe sorprender a nadie, porque el cuatrienio pasado tenían los votos para muchos de esos proyectos y tampoco le dieron paso. No es nueva la guerra en contra del ambiente, una era una guerra fría y una es una guerra declarada con todo el armamento y las armas apuntándonos y disparándonos. Sí, senador, no lo de hablar. Hay que identificar los enemigos y desenmascararlos y hacerlo, ¿verdad?, evidente ante el público. ¿Quién preside la Comisión de Recursos Naturales del Senado? La Comisión de Recursos Naturales la preside la senadora Maricita Jiménez, que es la senadora del distrito, una de las senadoras del distrito de Carolina. Son dos senadores por distrito, uno es José Joaquín y la otra senadora es Maricita, que es de Carolina. Ese distrito es uno de los distritos con más recursos naturales. Sí, corredor. De paso, ahí están Vieques y Culebra, ahí está Ceiba, ahí está Fajardo, Trujillo, todo ese corredor noreste, desde Ceiba hasta Carolina. Todos esos pueblos son los que componen ese distrito. Imagínense el futuro del corredor ecológico del noreste, representado por su senadora en la Comisión de Recursos Naturales. No, y el problema que hay en Loíza con la erosión costera y lo que significaban esas medidas que le dieron informe negativo para un pueblo como Loíza, que sufre los embates de la erosión, de las inundaciones costeras, de la destrucción de manglares, y un sinfín de retos que hay en todo ese litoral. Y que pues a quien representa ese distrito en el Senado es que no le importó, es que no lo quiere, es que no quiere proteger las costas de su distrito, que es un distrito menos Canóvana, 100% costero. No, y hay que sumar en el propio pueblo de Carolina la situación que hay con el vertedero. Que el desmadre que hay con el vertedero de Carolina, que esa comisión tendría injerencia directa sobre lo que está pasando allí con los malos manejos y demás. Y sin olvidarnos también, ¿verdad?, que tanto en Fajardo como... lo único que le han prestado atención. Y tampoco podemos olvidar que tanto en Fajardo como en Río... Hay una resolución investigativa, sí se han hecho vistas oculares, pero es la excepción a ignorar el resto de los problemas ambientales que hay en ese distrito. No, y en ese mismo distrito iba a comentar que en Fajardo y Río Grande también hay unos proyectos que se quieren construir en áreas que son sensibles, ¿verdad?, ambientalmente, en la misma zona marítimo terrestre. O sea, que no solamente es las áreas que ya están protegidas que van a tener el peligro de que sean destruidas, sino que también hay otros proyectos que se están proponiendo, que muchos de ellos sabemos que hay legisladores y legisladoras municipales del PIB que han estado batallando en contra de eso, que también están dentro de esa región. Adrián, te pregunto, ¿podrías quedarte unos minutos más con nosotros? Porque tengo otras preguntas que hacerte. Yo voy a preferir hacer la pausa ahora. Sí, claro que sí. Para entonces hacer la pregunta y continuar este diálogo con el senador Adrián González Costa del Partido Independiente Puertorriqueño. Vamos a la pausa y regresamos.
viento y la varilla, darse el beso, ficticio número 100. Entre humo y cenizas, sonríe la mentira, destruye todo sin mirar a quién. Cortan los bosques sin mirar atrás, queman el carbón y nos llenan de gas. Y regresamos a este capítulo número 18 de la cuarta temporada de Agenda Ambiental y continuamos con la entrevista con el senador Adrián González Costa del Partido Independentista. Víctor. Bueno, Adrián sabe, ¿verdad? Y muchos de nosotros sabemos la importancia que durante todos estos cuatrienios el Partido Independentista, tanto en Cámara como en Senado, le ha dado todo a los asuntos ambientales. Y estas pasadas semanas hay una controversia sobre el asunto del traspaso al municipio de Camuy, ahorita Adrián mencionó algo, de la Reserva Natural Finca Noya y el Parque Nacional de las Cavernas del Río Camuy. Pasó algo extraño también en el hemiciclo el día que Adrián estaba defendiendo, ¿verdad?, que no se aprobara ese traspaso. Y quisieras, Adrián, que nos explicara primero, ¿verdad?, por qué no se debería dar ese traspaso de la Finca Noya y del Parque Nacional de las Cavernas del Río Camuy. Y creo que también hay una área escénica, que también es un proyecto aparte que también se aprobó. ¿Y qué fue lo que pasó en el hemiciclo en el momento en que tú estabas defendiendo estas reservas y este parque en contra del deseo ese de pasárselo al municipio de Camuy? Bueno, vamos de lo más sencillo a lo más complejo. Primero, la experiencia traspasándole la titularidad a los municipios no ha sido buena. El experimento empezó con los balnearios y la mayoría de los balnearios que pasaron de recursos naturales a los municipios o de la agencia que los tuviera no funcionó, porque justo cuando empezó ese auge de traspasarle los balnearios públicos a los municipios, empezó la crisis municipal y algunos están cerrados, como es el caso de Guánica. Así que eso es una muestra de cómo traspasarle una propiedad de que es del Estado a un municipio pudiera poner en peligro incluso el acceso a la misma. Camuy no es la excepción, ¿sabes? Todavía sin entrar en temas ambientales, Camuy no tiene los recursos económicos para administrar Camuy, sin reservas naturales ni un parque como el de las cavernas. Exacto. Cuando digo esto me refiero a que en el rescate que se dio a los distintos municipios que más comprometidos estaban en términos presupuestarios, Camuy formaba parte de esa lista, y en los millones que se aprobaron para ese rescate de emergencia, Camuy estaba en el segundo grupo más comprometido. Digamos que no tenía F, pero tenía D. Así que hubo que darle casi $1 millón al municipio de Camuy para que pudiera sobrevivir este próximo año fiscal como municipio. No es que le dieron $1 millón para estos proyectos por encima de lo que es la administración municipal. Le dieron poco más de $900,000 para que pudieran cumplir con sus obligaciones básicas, que eso va desde la nómina hasta el recogido de basura y el ornato en las calles. Así que esa es la situación fiscal de Camuy. Con esa situación fiscal, Camuy solicitó que se le traspasara el Parque de las Cavernas de Camuy, que es una maravilla natural que requiere un conocimiento especializado, que requiere recursos humanos, que requiere recursos técnicos para su preservación y para el disfrute de la humanidad para siempre. Y a la misma vez pidió la administración, la titularidad, no solo la administración, la titularidad de la Finca Noya, que es un predio de 115 cuerdas, que fue denominado Reserva Natural hace más de una década por recursos naturales y la entonces Junta de Planificación, que el 85% es humedal, ciénaga y manglar, o sea que tampoco es desarrollable en términos de lo que significaría hacer algo ahí. Y no, desarrollable no quiere decir necesariamente hacer un hotel, ni siquiera un parque pasivo o una ciclovía pudiera hacerse, porque todo ese 85% que es babote, ¿verdad? Por explicarlo en lenguaje sencillo, se lo llevaría al mar, porque siendo un área húmeda, está susceptible a lo que se conoce en el lenguaje técnico como el flujo y reflujo de la marea. Pero es otra cosa que cuando la marea sube y baja o vienen eventos de oleaje fuerte, pues pudieran penetrar el 85% de esas 115 cuerdas. Así que, ¿qué recursos va a poder tener el municipio de Camuy
para preservar, como se ha preservado hasta hoy, la integridad de eso, sumado a que eso es una barrera natural según definida por el gobierno federal. Cuando hablamos de una barrera natural, detrás de la finca Noya, a lo largo de esas 100 cuerdas, hay 2 comunidades pobres, que las dunas y los manglares que están en la reserva natural los protegen del oleaje. El ojo del huracán María salió por ahí, precisamente, y si no es por la reserva natural, esas casas hubiesen sido barridas y arrastradas por la marejada ciclónica, y no ocurrió, porque esa duna mide casi 1 milla de largo y 15 pies de alto. Después de la duna está el manglar, así que hay una barrera física contra la marejada, ya sea de un huracán o las marejadas de temporada como la de noviembre y la de marzo. Y hay mucha preocupación de cómo el municipio pudiera manejar eso. Claro, de la propia exposición de motivos se desprende que es que plantean establecer una alianza público-privada para la administración y el manejo de la finca, lo cual es la alarma más grande, porque nuestra experiencia en Puerto Rico con las alianzas público-privadas van desde el expreso, pasando por el aeropuerto, el transporte Vieques y Culebra, y el caso más drástico, Luma. Una alianza público-privada para una reserva natural, pues sabemos cuál es el futuro de la reserva natural. No es muy alentador. Y la preservación que se ha dado ahí es gracias a asignaciones de la NOAA, de Fish and Wildlife y de FEMA, que las cortarían inmediatamente si la gobernadora firmara esa resolución conjunta, porque están atadas a que el comanejo que hay actualmente entre recursos naturales y la Universidad de Puerto Rico a través del programa Vida Marina, hay una cláusula específica en cuanto a las asignaciones y ayudas, que los que comanejan la finca necesitan tener la titularidad perpetua. Y pues si se va a la perpetuidad, no solamente está en peligro las asignaciones a esa finca, sino a todas las otras reservas que recursos naturales tenga, porque los federales van a decir, pero entonces si el gobierno está renunciando a su titularidad perpetua en una, puede renunciar en cualquier momento a las de las otras y nuestro dinero perderse. Así que es más serio de lo que parece. Y en el caso de las cavernas, hablando de comanejo, nada impedía que, así como en el caso de Finca Noya, que el comanejo es a través de recursos naturales y un programa de la Universidad de Puerto Rico que solo se dedica a la preservación de ecosistemas costeros, con especial énfasis en la resiliencia natural, en la mitigación natural, pues tal como propusimos en el programa de gobierno, que hubiese un comanejo entre recursos naturales y la sociedad paleológica, que son los que tienen el expertise de las cavernas y su envolvimiento en lo que fue el desarrollo del Parque de las Cavernas como lo conocimos por tantos años, y que si no es por el huracán María, pues quizás todavía lo estuviésemos disfrutando. Pero la realidad es que utilizaron el paso del huracán María para cerrar un activo como ese al pueblo de Puerto Rico y al mundo, porque de ahí venía gente de todos los países por las peculiaridades del parque, a que no se disfutara. Y yo me acuerdo que hasta en el cine habían anuncios de visita a las cavernas de Camuy. Así que ese es el panorama. Probablemente la intención no sea la mejor. Ya ambos casos han peligrado en otros momentos y se han detenido proyectos tanto en las cavernas como en Finca Noya. Las cavernas estaban amenazadas por un parque de zipline y no pasó. Finca Noya se propuso en algún momento hacer un 5K extremo llamado Titans o Titanes, que iba a poner en peligro toda la naturaleza. Ahí hay cobitos, ahí hay mangles, ahí hay especies en peligro de extinción, ahí hay 53 aves distintas, y si hacían un 5K de la forma en la que se iba a hacer aquel 5K, son personas caminando, pero son personas caminando y pisando vegetación que no va a crecer, porque pues el paso humano también tiene su impacto. También se detuvo, amén, ¿verdad?, del estacionamiento, la preparación, lo que iba a significar crear las vías para que los corredores pudieran correr su 5K, y eso se detuvo precisamente por la oposición de la comunidad circundante y lo que significa para ellos ese espacio ahí. Senador, así que esa es la situación actualmente. Sí, mira, es que volviendo al tema del Parque de la Caverna, por lo menos en lo personal a mí me toca, porque llevo años como espeleólogo trabajando de manera voluntaria para desarrollar el parque, y la última vez que interactuamos con el Parque de las Cavernas precisamente fue evaluando
la situación post-María y los daños y los destrozos que hubo post-María, y nos topamos con la sorpresa que habían destrozos del huracán y destrozos desde antes del huracán por la dejadez, precisamente para justificar traspasar el parque a algún municipio o venderlo en aquel tiempo. Pero usted trajo un elemento, ¿verdad?, que es importantísimo, es que precisamente estas evaluaciones de efectos del huracán María en el Parque Las Cavernas de Río de Camuy iban atados a unas reclamaciones que iba a haber a FEMA para reparar parte de los, ¿verdad?, de los destrozos que hay allí, en este caso producidos por el huracán María. Usted dijo que eso puede quedar, ¿verdad?, esos fondos se pueden quedar inutilizables al hacer ese traspaso, ceder esa titularidad del parque al municipio de Camuy, un municipio que está quebrado y que a todas luces hay que invertir una cantidad de dinero significativa para volver a poner en óptimas condiciones en la cuestión del parque. Es algo pero bien peligroso lo que se está hablando. Estamos hablando que no va a quedar ni con la soga ni con la cabra, ¿no? Porque no va a haber entonces dinero para rehabilitar lo que está allí. Sí, porque el gobierno local no tiene dinero para nada. El gobierno local se queda corto siempre para todo, desde lo más esencial hasta lo menos esencial. Dependen de asignaciones, ya sea de gobierno federal o de entidades sin fines de lucro, y eso no va a pasar. Si se privatizan ambos o los que sea que quieran privatizar. Así que es un peligro al medio ambiente y a recursos tan importantes, sobre todo el del Parque de las Cavernas del Río Camuy, que es un recurso único en Puerto Rico y yo diría que en el Caribe. Que es muy peligroso. Todavía los proyectos no han salido de la legislatura, así que no ha comenzado a correr el término de 30 días que tiene la gobernadora para firmarlo. Pero es importante que todas las partes interesadas, tanto en las reservas naturales como en el Parque de las Cavernas, entonces dirijan ahora sus esfuerzos a solicitarle a la gobernadora que no firme eso, con todo el lenguaje especializado, práctico y advirtiendo que si lo firmara, cuáles serían las consecuencias. Hay tiempo. No pasó con la celeridad que habían pasado otros que se iban el mismo día para Fortaleza y el mismo día se convertían en ley. Así que las comunidades, cuando hablo de las comunidades me refiero a Camuy, pero también a la comunidad científica, académica, a los grupos ambientales que les preocupan este tipo de temas, no importa en qué punto geográfico estén amenazados. Este es el momento de enviar comunicaciones a la fortaleza, porque como muchos otros proyectos, esto se aprobó sin ningún tipo de consideración de vistas públicas, ni siquiera memoriales. Esto lo presentó el representante de la zona, Joel Franklin, el 9 de junio, y el 25 se estaba votando. Joel Franklin Antilles, la Cámara, el 25 al Senado. que ha sido enemigo del ambiente bueno, a él le quitaron una comisión una vez, o sea, el proyecto de la ceniza se lo quitaron a él, la representante Jacqueline Rodríguez se lo quitó para poder verlo, si no lo hubiesen pasado pisota, estuviéramos ahora mismo todavía peleando contra los camiones ahí en Tayagüe. Adrián, a mí me gustaría, ¿verdad?, ya en los últimos minutos, que ahorita te preguntaba, porque hubo personas que no entendieron un poco qué fue lo que pasó en el hemiciclo, precisamente en el momento que tú tenías la palabra sobre este asunto de la finca Noya y de la Parque Nacional de las Cavernas, y que unos senadores pidieron la previa. ¿Qué es eso de la previa y qué fue lo que pasó en ese momento? La cuestión previa es un mecanismo que está en el reglamento de ambos cuerpos para cuando se está debatiendo una medida, culminar el debate inmediatamente e ir a votación sin mayor, ¿verdad?, intervención de nadie. Eso es un mecanismo que se ha utilizado muy poco. De hecho, la última vez que yo vi que se utilizara eso fue cuando se aprobó el retiro de las enmiendas a la ley de retiro de los empleados públicos en el 2013 o 14, por la hora que era. Ya era de madrugada y el entonces Senado Popular pidió la cuestión previa y se acabó el debate, pero habían hablado un montón de senadores. En este caso no había ninguna necesidad para acelerar el debate porque eran las 4 de la tarde, faltaban 8 horas para que se pudieran seguir viendo medidas y aprobando. Esa era la última, o sea que tampoco había más nada después de esa en el calendario.
contrario a otros años que estamos a las 11 y 5 de la noche a toda prisa para que no den las 12 y se puedan aprobar. No era el caso, faltaban 8 horas, los turnos son de 15 minutos, tampoco es que yo iba a estar 8 horas hablando de finca Noya, y cuando llevaba segundos, el senador precisamente de José Joaquín Sánchez del distrito de Carolina solicitó la cuestión previa y obviamente pues fue secundada por 3 senadores PNP y más. Se volvieron locos secundando para que no con el hablara. único propósito de silenciar, Claro. porque no había ninguna necesidad para culminar el debate y acelerar el proceso legislativo. Era la última medida, faltaban 8 horas para las 12 de la noche. La única intención fue silenciar a la oposición. Ellos viven obsesionados con los regímenes dictatoriales, nos acusan a nosotros de complicidad y de todo lo que ellos nos acusan, pero es que odian la competencia. Sí. O sea, no pueden tolerar que existan otros gobiernos dictatoriales cuando ellos quieren en primer lugar. Y en Puerto Rico lo ocupan muy bien. El desprecio a la oposición, el desprecio a lo que piensa la gente allá afuera, amparados en que ellos ganaron las elecciones, pues obviamente es una admisión de que el poder los embriaga, los ciega y abusan de ese poder. Pero volvemos, quizás no pude hablar 15 minutos allí, pero la discusión que ha tenido, precisamente el amapuchamiento de esas medidas ha provocado que llevemos una semana hablando de cómo está amenazado, particularmente en Camuy, el medio ambiente. Ellos tendrán la última palabra en el hemiciclo, pero afuera no. Así mismo es. Nada, Adrián, ¿verdad? Primero queremos agradecerte no solamente que hayas participado en este programa, ¿verdad? Me parece que ha sido una explicación amplia y muy muy buena de lo que ha estado pasando en la legislatura en esta primera sesión. Y también queremos agradecerte, y estoy seguro que todos los de aquí de Agenda Ambiental y mucha gente que nos escucha, la labor que estás haciendo en todos los temas, ¿verdad? Que tú siempre abarcas, pero especialmente en los temas ambientales y los proyectos ambientales y la defensa del ambiente, que yo creo que más que nunca ahora entre un régimen antiambiental, anticomunitario, un régimen del cemento y la varilla, necesitamos senadores y senadoras y legisladores y legisladoras que defiendan, como tú lo estás haciendo, con mucho ahínco y con mucha fuerza, los proyectos ambientales que son necesarios. Así que seguiremos viendo qué va a pasar con todo esto. Así que te agradecemos que hayas estado en esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y como les dije, la última palabra la tenemos afuera del Capitolio. Allá adentro ocupamos el espacio que hay que ocupar, pero afuera también para denunciar precisamente lo que ocurre o lo que no dejan que ocurra allí. Muy bien. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Agenda Ambiental. Hoy vi al gobierno del cemento y la varilla darse el beso ficticio número 100. Entre humo y cenizas sonríe la mentira, destruye todo sin mirar a quién. Cortan los bosques sin mirar atrás, queman el carbón y nos llenan de gas. En las playas siguen construyendo pa' aplacar al pobre y callar el viento. Los vertederos nos llenan de peste, envenenan el aire y la vida se pierde. Pero nuestra verdadera esencia no entienden. Nos juntamos todos y esto se enciende. Porque somos ríos que se unen al mar. Y regresamos a este capítulo número 18 de la cuarta temporada de Agenda Ambiental. Víctor, esta conversación con el senador nos trae al punto que vamos a tocar ahora, ¿no? Y es la cuestión de los recursos naturales y la agencia de gobierno que nos ha hecho el programa durante estas 4 temporadas, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Tú que estás hablando de eso, y antes de entrar especialmente a lo que está pasando en el cuerpo vigilante, ¿sabes que hace semanas nosotros estábamos hablando aquí del problema del sargazo que sigue? Yo he visto fotos que esto continúa todavía. Y en un momento dado habíamos leído una noticia de que Recursos Naturales había sacado sargazo de Fajardo y yo no sé, otros sitios, pero en ningún momento habíamos visto qué habían hecho con el sargazo. Te voy a comentar algo. No, yo encontré una noticia de que realmente que lo que están haciendo con eso es llevándolo a los vertederos. Ajá, eso es lo que quería traer.
Dímelo. Te voy a comentar esto, amigos que nos están escuchando. Y si no están escuchando de Yauco, yo trabajo en el área del casco urbano de Yauco y me llaman la atención de que hay un fuerte olor a salgazo. Y yo, pero estamos en el pueblo, en el mismo calco del pueblo. ¿Cómo va a ser? Cuando ¿Cómo va a salgo del ser? estacionamiento, efectivamente, había un fuerte olor a salgazo. El área del pueblo queda prácticamente al sur. Perdóname, el vertedero de Yauco queda al sur del área urbana de casco, del casco urbano. Y una de las cosas que nos preguntamos es, ¿no será que lo están tirando en el vertedero? Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Para las comunidades que esto, porque el olor es fuerte, o sea, no es algo liviano, ¿no? La descomposición de este material orgánico genera, pues, como parte de ese proceso de descomposición, unos olores, ¿verdad?, bastante objetables, ¿no? Y si se deposita en cantidades industriales en un solo lugar, las comunidades que queden cerca van a sufrir. Y entonces uno de los problemas que hay con eso, según la noticia lo que dice aquí, es que o sea, no hay ninguna base legal que permita que el sargazo se pueda depositar en los vertederos. O sea, en este momento el Departamento de Recursos Naturales, yo no sé si decir que está violando reglamento, está violando ley. O sea, no hay una base legal que le permita al Departamento de Recursos Naturales sacar el sargazo y llevarlo al vertedero. Eso a mí me preocupa. Mucha gente podrá decir, bueno, pero algo tenemos que hacer con él. Claro, aquí ahora se creó un grupo que ahora vamos a ver qué vamos a hacer con el sargazo, yo no sé qué, y la cosa. Y algo hay que hacer, ¿verdad? Y nosotros lo dijimos aquí. Miren, ya sabemos cuándo es que llega el sargazo a Puerto Rico, entonces pues tienen que, desde antes que llegue, pues tienen que tomar acciones para que incluso el sargazo quizás no entre directamente hasta las bahías o hasta las áreas turísticas. Pero tampoco puede ser violando la ley. O sea, si no hay una base legal que le permita a Recursos Naturales tirar el sargazo en el vertedero, porque así hay una ley, y nosotros yo creo que la mencioné la semana pasada, que busca ahora, un proyecto de ley, que busca ahora darle la potestad en caso de cuando haya una emergencia, que el Departamento de Recursos Naturales, que el secretario, Waldemar Quiles Pérez en este caso, pueda tomar acciones sin tener que pedir permiso. Entonces, imagínate, si en algo como esto con el sargazo, mira lo que está haciendo. O sea, está tirando el sargazo en el vertedero cuando no hay una base legal, según dice la noticia y la discusión de lo que estamos hablando, para hacer eso. Así que a mí me preocupa mucho el que se permita algo como eso. Escuché una noticia donde hablaban de que una de las posibles formas de resolver, en parte, el problema del sargazo es utilizarlo para la cuestión de las dunas, ¿no? Pero que estaban ¿verdad?, evaluando si era viable o no por la cantidad de metales pesados que podía absorber el sargazo, que eso se crearía otro problema adicional. O sea, que alternativas se están explorando, ¿no? De qué manera se puede utilizar, que este material es compostable también. El problema es cómo lo vas a manejar y dónde lo vas a manejar. No, y el problema es las cantidades que... Las cantidades, no, y el problema es que no se hace nada. Porque el problema del sargazo lleva años aquí y siempre se ha dicho, incluso que en otros países ya están tomando acciones. Creo que en México también ha adelantado en el uso del sargazo, pero en Puerto Rico, como en muchas otras cosas, decimos que se pueden usar para un montón de cosas, pero nunca hacen nada. Ahora están diciendo que crearon un equipo, un grupo para... Miren, eso va a pasar años otra vez hasta que ese equipo determine a ver qué es lo que va a hacer. Nosotros esperamos, yo espero equivocarme, yo espero que ya para el año que viene tengamos una forma desde antes de la temporada de sargazo tener ya las acciones que se vayan a hacer. Claro. Pero bueno, vamos a ver. Pero el Departamento de Recursos Naturales no las tiene todas a su favor. ¿Sabes? Aquí siguen otros problemas y esta semana nos encontramos de que del 1 de julio el cuerpo de vigilantes, biólogos y empleados de manejo del Departamento de Recursos Naturales no podían salir a la calle debido a que tenían problemas con la renovación de los malvetes de la flota oficial, y como ya hemos escuchado en estos días, se materializó lo que se conoce como el Green Flu. ¿Por qué green? Porque el uniforme del cuerpo vigilante es verde, y hay noticias que entre el 50 al 90% de los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales no acudieron a sus puestos de trabajo ayer 4 de julio, ¿verdad? Un día importante donde hay tanta gente, especialmente en las playas, y en las noticias que vi decía que en Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Boquerón, Guánica y La Palguera solo se presentaron los supervisores. Así que hay problemas, más allá de lo que pueda reconocer
el secretario y el subsecretario Nelson Cruz, el subsecretario, tienen problemas dentro del Departamento de Recursos Naturales y me parece que esto va a continuar. Ahorita venía escuchando en el programa antes de nosotros la conversación que tenían con la presidenta de la Unión del Cuerpo Vigilante, y es un problema grave que hay allí, y parece que los secretarios no tienen como que mucha intención de resolver ese problema, sino que están fomentando esa confrontación que están teniendo con el cuerpo de vigilantes. No sé qué te parece a ti eso. Bueno, lo que pasa es que mientras exista la sombrilla del DRNA, eso ha drenado los fondos para todo. Claro. O sea, inutilizaron la Junta de Calidad Ambiental, inutilizaron el cuerpo de vigilantes, inutilizaron la Autoridad de Desperdicios Sólidos, que también tiene que ver con esta cuestión del sargazo, tendría que ver, la campaña de reciclaje y demás, o sea, o de utilización de bienes por consumo, que nunca se ha hecho, ¿no? en el departamento. Esas son las consecuencias de las metidas de pata de la sombrilla. O sea, eso es lo que pasa ahí, que tú ves un monstruo burocrático que el dinero no le llega a la gente que se supone que le llegue, que al mejorar la capacidad de poder hacer trabajo de todas estas tres agencias que están bajo la sombrilla, y en el caso del cuerpo de vigilantes, porque el Departamento de Recursos Naturales tiene un cuerpo técnico de expertos en distintas disciplinas que tienen que ver con recursos naturales, pero también tiene un cuerpo de vigilancia. Y es cómo mejorar las condiciones laborales ¿verdad? Y salariales de estos hombres y mujeres, ¿no? Padres de familia que se tiran a la calle a hacer su trabajo. No, y cosas que quizás no pudimos dialogar con Adrián. Por ejemplo, en uno de estos proyectos, nosotros le llamamos el proyecto de las tortugas, que es un proyecto que es para proteger las áreas donde anidan las tortugas y darle potestad a los agentes del cuerpo de vigilantes para que puedan no solamente intervenir con las personas que interfieran o que estén en esa área, sino también con lo de las luces. Recordarán, ¿verdad?, el esfuerzo que se ha hecho para que en estas áreas de anidaje se utilicen otro tipo de luces que no afecten a las tortugas. Y entonces Recursos Naturales se opuso al proyecto, a pesar de que y yo estaba en esa reunión hace años cuando un biólogo nos pidió que se aprobara, porque ellos dicen que no tienen fondos. Sin embargo, en esta semana, hace 2 o 3 semanas, aparecía en los medios el secretario de Recursos Naturales actándose de que habían comprado drones, de que había fondos. Sí, no, es una cosa. Entonces, para ayudar al cuerpo de vigilantes, no hay fondos. Es que lo que empieza mal termina mal. Bueno, y ya tú sabes el tostón que tiene el secretario Waldemar Quiles con la cuestión de la orden ejecutiva que firmó, porque apareció de la nada encima de su escritorio, y el issue que se está dando precisamente en la investigación que hay sobre cómo fue que se dio eso, ¿no? Tiene un tostón de 3 pares. Entonces, y eso se trasciende a toda la agencia, ¿no? Pero eso está cambiando ya, porque ya están diciendo que no fue encima del escritorio, ahora dijeron que fue en el salón de reuniones. Sí, no, es una chulería. y se está, ¿verdad? Hay un proceso que se está investigando, todos los asuntos que tiene que ver con la firma de esa orden administrativa que él hizo. Así que yo creo que va a ser importante ver qué surge de ahí, de esa investigación que se está haciendo. Pero realmente, ¿verdad?, nosotros no vemos que el Departamento de Recursos Naturales, más allá de que recibieron un dinero y compraron unos drones, pero vuelvo y repito, si tú te vas a oponer un proyecto que podría darle recursos y que podría ayudar al cuerpo de vigilantes a poder ¿verdad?, tomar acciones y tener más poder para intervenir en algunos casos, ¿cómo tú vas a decir que tienes dinero para drones pero no tienes dinero para unos fotómetros y poder ver si las luces que están en esas áreas están instaladas de forma correcta o no? No, y lo otro es, además de la instalación, ¿no?, de estas luces, ¿no?, que prevén que las tortugas que van a anidar se desorienten, ¿no?, y terminen en las carreteras, como pasó en Santa Isabel, creo que fue en esta semana, que en medio de la calle que había una tortuga marina totalmente desorientada. Es cuando a la hora de otorgar los permisos para los boards,
Aquí vemos en el área del Tuque que hay uno que queda exactamente en la playa y literalmente ilumina todo. Eso es una contaminación lumínica crasa, ¿no? ¿Cómo es que esa gente obtuvo los permisos para establecer eso en esa área en particular? No sé. O sea, Hay muchas cosas aquí que se están haciendo de forma incorrecta. Nada, nosotros ya llegamos al final de nuestro programa. Gracias por haber estado esta mañana. Y como siempre nos despide nuestra jefa, Besaida. Sí, claro, queremos darle las gracias a todos los que nos estuvieron viendo a través de las redes, los que estuvieron escuchándonos a través de WPAB y a través de ECO. Como todos saben, si tienen una situación ambiental, pueden comunicarse con nosotros a las redes, a Facebook y a la X, a agendaambientalpr@gmail.com o por mensaje de texto al 787-543-9981 o al 939-398-2431. Si no nos pudieron escuchar en vivo, nos puedes escuchar a través de las redes, incluyendo Spotify, Apple Podcast y YouTube Music. Y le damos las gracias al senador Adrián González, que estuvo con nosotros hoy dándonos unas buenas explicaciones de las cositas que están pasando allí en el Senado. Y nos vemos el próximo sábado en un nuevo episodio de Agenda Ambiental, donde las voces de nuestras comunidades tienen su espacio. Hasta el próximo sábado. El eco de las voces se escucha, es la gente en su comunidad. Es la gente que se lanza a la lucha y que se une en solidaridad. Vamos a proteger la naturaleza. Vamos al levante nacional. Yo te pregunto cuál es tu agenda. La mía es la agenda ambiental. Te la presenta Casa Talla Breña.